Entonces vamos a conversar y para esta ocasión preparé una sola slide que es la que viene a continuación, ¿ya? Esta slide me ayudó a preparar, darle este formato Ever. ¿Qué es lo que queremos buscar con esto? Demostrar que esto es algo que se puede entender en una simple hoja de papel, ¿ya? Es repetir el concepto que hizo Deering. Deering fue el gran creador o él estableció los fundamentos del proceso de planificación de minas de panel caving. Él fue el que desarrolló el único gran software que existe hoy día para estos procesos, que es el software PCBC, ¿ya? Y él, después de muchos años de estudio y de aplicación de toda su herramienta, él dio una charla donde decía que en realidad los procesos de planificación de una mina de caving se podían detallar en una simple hoja de papel, ¿ya? Esto es algo, como decía Ever, que llevo años estudiando, ya por lo menos hace unos 10 años atrás que vengo dando el curso de planificación de panel caving, y la realidad es que sí, el proceso se puede explicar en una simple hoja de papel, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día, para que podamos ir entendiendo eh, qué es la planificación, básicamente la planificación es seguir un conjunto de etapas. Bien, muchas veces tenemos muy claro este conjunto de etapas que corresponden a la minería de cielo abierto, a rajo abierto. Y por eso hoy día quisimos comparar el proceso de planificación de una mina de open pit respecto al proceso de planificación de una mina de panel caving. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es que la planificación de una mina de panel caving tiene 100 etapas, ¿ya? Sino que tiene algunas etapas más y tiene algunas etapas bastante similares a lo que tiene la planificación de una mina a cielo abierto, ¿ya? En una mina a cielo abierto, el principal input para el proceso de planificación es un modelo de bloque. Un modelo de bloque que tiene información acerca de las leyes del yacimiento, información de los recursos, tiene información también acerca de los tipos de litología, ¿ya? Este es un modelo de bloques que fue sometido a un proceso geoestadístico mediante el cual se generó. Y lo mismo sucede con un proyecto de panel caving. El principal input para dar inicio al proceso de planificación también es un modelo de bloques, ¿ya? Eh, Luego, en un proceso de planificación de minas a cielo abierto, uno toma ese modelo de bloque y lo somete a un proceso de valorización, que es algo que uno aprende bastante en las universidades. Y en este proceso de valorización, uno utiliza el concepto de ley de corte, ¿ya? De ley de corte económica, en donde si un bloque en forma individual presenta una ley igual o mayor que la ley de corte, se le va a aplicar la fórmula completa de valorización, en donde se va a calcular su ingreso y se le van a restar especialmente los costos mina y los costos planta, ¿ya? Y el costo de fundición y refinería. Pero si el bloque tiene una ley inferior a la ley de corte del proyecto, entonces a ese bloque solamente se le va a cargar el costo mina, ¿ya? Porque básicamente va a ser un bloque que voy a tener que remover y lo voy a enviar a un botadero. No va a ser un bloque que lo voy a someter a un proceso de planificación, ¿ya? Por lo tanto, si el yacimiento presenta, no sé, dos menas principales, dos leyes, y entonces puedo calcular los ingresos asociados a esas dos leyes y luego le asocio los costos de extracción y procesamiento. Bien, entonces eso es algo que sé que todos entendemos muy bien, el proceso de valorización de un modelo de bloque. Si se dan cuenta, dentro del proceso de panel caving también hay una etapa de valorización del modelo de bloque. Pero aquí existe una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que yo no voy a discriminar entre bloques que van a ir al proceso planta y bloques que van a ir a un botadero, sino que a todos se le aplica la fórmula de valor completa. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Porque la minería del caving no es una minería selectiva. Yo en un proyecto de cielo abierto, si dentro de mi pit yo tengo un bloque de estéril, yo tengo la posibilidad de seleccionar hacia dónde va a ir.
ya cuál va a ser su destino. Y si tengo un bloque de mineral, yo también tengo la posibilidad de seleccionar su destino, ¿ya? Por eso se dice que es una minería selectiva. En cambio, en una minería de caving, si yo tengo un cuerpo mineralizado y dentro de ese cuerpo mineralizado tengo un bloque de estéril, ese bloque de estéril va a ser extraído por la parte inferior de este método de explotación. Pero yo no voy a poder decir, ese bloque es de estéril, por lo tanto se va a ir a un botadero. No, debido a que todo el proceso de extracción es un proceso continuo. Por lo tanto, va a salir el material estéril que está dentro de este cuerpo mineralizado mezclado con mineral. Finalmente, todo lo que salga de la operación del caving se va a ir al proceso de la planta. Por lo tanto, ahí hay una pequeña diferencia en el proceso de valorización. ¿Ya? Como yo tengo la posibilidad en las minas de Open Pit de diferenciar los bloques y asignarles distintos destinos, en la mina de caving, los bloques sí o sí van a ir al proceso de planta. Todo lo que se extrae se va a procesar. ¿Ya? Y aquí hay algo que generalmente estudiamos bastante en las universidades. Cuando estamos hablando de minería a cielo abierto, nosotros tenemos un modelo de bloque, lo sometemos a un proceso de valorización y hacemos la tercera etapa, que es la optimización del pit, ¿ya? Pero, como todos sabemos, no realizamos la optimización de un solo pit, sino que hacemos la optimización en diferentes escenarios de precios. Y eso es lo que se llama el tema del revenue factor, ¿ya? Entonces, para diferentes escenarios de precio, nos damos un precio 1 y generamos un PIT. Generalmente partimos con un precio bajo y nos da un PIT pequeño. Luego nos damos un precio 2 y nos da un PIT de mayores dimensiones. Generamos un precio 3 de mayor valor y nos da un PIT más grande. Y así sucesivamente para cada escenario de precio vamos a generar un nuevo tamaño de PIT. Y a medida que el precio se va elevando, el tamaño del PIT que se está generando también se va incrementando, ¿ya? Esa es la estrategia de poder analizar diferentes escenarios para poder incorporar la incertidumbre en el tema de precios, ¿ya? Luego, ¿qué se hace con cada uno de estos PIT? Si yo evalué 20 escenarios a distintos precios, voy a generar 20 PIT. Entonces, lo que voy a hacer con cada PIT, en forma individual, voy a tomar uno de estos PIT y lo que voy a hacer, voy a plantear dos escenarios o estrategias de extracción. El primero de ellos, extrayendo banco a banco. Y eso es lo que se llama la estrategia del peor caso o el worst case, ¿ya? Y con esa estrategia que yo estoy planteando, voy a construir un plan de producción rápido, ¿ya? Y con este plan de producción que estoy construyendo, le voy a rápidamente calcular un ban. Y luego, para el mismo PIT, voy a plantear una segunda estrategia, que va a ser la que se conoce como el best case, que es ir haciendo una extracción a través de los diferentes PIT anidados que conforman a ese PIT, ¿ya? Eso teóricamente nos va a generar el ban más alto, teóricamente, pero no es operativo. Entonces, para esta estrategia le generamos un plan de producción y le calculamos su ban. Finalmente, este procedimiento es iterativo. Se lo tenemos que realizar a cada uno de los PIT o a cada uno de los escenarios de precio. ¿Y cuál va a ser el resultado final? El resultado final va a ser la curva PIT by PIT, el famoso gráfico PIT by PIT, en donde vamos a resumir para todos los escenarios que generamos la cantidad de mineral que tiene cada uno de los PIT, la cantidad de estéril que tiene cada uno, y vamos a también incorporar su ban para la mejor estrategia y su ban si es que lo sacamos con la peor estrategia. Por lo tanto, vamos a tener dos curvas de ban y para cada PIT vamos a tener su tonelaje tanto de mineral como de estéril. ¿Bien? Y ese es el famoso gráfico de PIT by PIT. Y también, como tenemos que construir un pequeño plan de producción, obviamente necesitamos el input de tasa de producción. Por eso, cuando ustedes están utilizando, por ejemplo, el software de la compañía Vulcan, el PIT Optimizer, en PIT Optimizer llega un momento en que le pregunta cuántos escenarios quiere evaluar de precio.
que le indique cuántos van a ser los revenue factor a evaluar, el mínimo y el máximo. Y también les pide una tasa de producción. Esa tasa de producción no es para el proceso de definición del tamaño de cada pit, porque eso se determina con Lesham-Grossman. Y Lesham-Grossman solamente solicita como input el modelo de bloque valorizado, ¿ya? La tasa de producción es para construir este pequeño plan de producción rápido, ¿ya? Para calcular un van estimado para el proyecto y finalmente obtener esta curva pit by pit, ¿ya? Entonces ahí hay como un proceso interno. Generalmente uno setea el módulo de optimización, ya sea de MindPlan o MindSign o de DataMind, y finalmente el software me entrega para todos los escenarios este resumen, que es la curva pit by pit, ¿ya? Pero hay un montón de cálculos que están como realizándose internamente, ¿ya? Finalmente, cuando yo tengo este gráfico de pit by pit, yo tengo que tomar la decisión de cuál de estos pit yo voy a definir como el pit del proyecto, el pit económico. Por lo tanto, ahí se aplican criterios para poder tomar la decisión de cuál de estos yo voy a seleccionar como un pit, mi pit económico, ¿ya? Y existen diferentes estrategias. Generalmente uno se preocupa bastante del van. La estrategia que me logre maximizar el van es el pit que voy a seleccionar. Y luego uno viene y ese pit que yo selecciono lo voy a dividir en fases, ¿ya? Imaginemos que tomamos la decisión de dividirlo en 3 fases, ¿ya? Imaginemos que aquí en la curva pit by pit nosotros tomamos la decisión de seleccionar el pit número 15 y para el pit número 15 el máximo ban que podíamos lograr eran 1.000 millones y el peor ban que podíamos lograr eran 600 millones. Por lo tanto, con la estrategia de usar fases, lo que queremos hacer es generar una estrategia de extracción operativa, ¿ya? Para la extracción de ese mineral. ¿Y cómo voy a saber si es una buena estrategia utilizar 3 fases? Porque a esa estrategia le voy a construir un plan de producción, ¿ya? Voy a definir una tasa de producción y le construyo un plan de producción estratégico y le calculo el van, ¿ya? El van sí o sí va a estar dentro de este rango, sí o sí va a estar va a ser menor que el mejor caso teórico, pero debe ser mayor que el peor caso teórico. Por lo tanto, si me da 700 millones, yo voy a saber que todavía tengo una gran brecha respecto a lo mejor teórico que puedo alcanzar al techo. Por lo tanto, yo voy a analizar ahora, ¿y qué pasa si utilizo 5 fases? Bueno, utilizo 5 fases, defino una tasa de producción, construyo un plan a nivel estratégico y observo el ban que me da. Si ahora me da un ban de 800 millones, puedo decir que esta segunda estrategia es mucho mejor que solamente utilizar 3 fases. Y de esa manera voy a estar iterando hasta buscar una estrategia que me permita estar lo más cercano al ban máximo teórico, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera yo puedo saber si mi estrategia de fases o de consumo de mineral es correcta o no. ¿Qué significa establecer un plan de producción estratégico? Significa que el proceso de optimización lo que me genera son envolventes económicas que están sujetas a un ángulo de pared final. Pero estas envolventes no son envolventes operativas. En su interior no consideran rampas, ni bancos, ni taludes. Ya solamente un envolvente total. Y cuando yo defino generar fases, también son envolventes. ¿Ya? Por eso se conoce como un plan de producción estratégico. Y básicamente, esto que está marcado acá en rojo, del punto 1 al punto 6 o al punto 7, es lo que realiza el software Whittle, es lo que realiza el software MPV Schedule, ¿ya? Planificación a nivel estratégico. Pero existe otro tipo de planificación de largo plazo. La planificación de largo plazo, alguien me puede decir que básicamente lo mismo, sí, pero hay un diseño. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Sí,
Si alguien me pregunta cuál es la diferencia entre la planificación estratégica y la planificación de largo plazo, un diseño. Si se dan cuenta, del punto 1 al punto 7 no hicimos ningún diseño. Solamente a través de envolventes fuimos tomando estas decisiones y fuimos definiendo si necesitábamos 3 fases, 5 fases, cuál es el tamaño máximo de PIT, y fuimos definiendo con qué tasa de producción podíamos lograr una mejor rentabilidad. Por eso son definiciones estratégicas. ¿Ya? Y finalmente llegamos a esto, llegamos a definir cuál va a ser el tamaño del PIT máximo, cuál va a ser la tasa de producción que debería más o menos utilizar el proyecto y cuántas fases va a tener el proyecto. Y eso es planificación estratégica, ¿ya? Luego, uno con esas decisiones que ya tomó, uno lo que va a ser el diseño minero. Uno toma esas fases y la empieza a operativizar. Si yo genero 5 fases, tengo que operativizar las 5. Y el proceso de operativización tiene que considerar la incorporación de rampas, el empalme entre fases, eh, tengo que evaluar si los diseños son correctos o no, si son operativos, si son estables. Por lo tanto, aquí hay una etapa súper interesante de la operativización de esas fases desenvolventes. Tengo que generar los diseños de los botaderos, el diseño de toda la demás infraestructura. Además, tengo que, como diseñé rampas, tengo que empezar a determinar las rutas de acarreo a los distintos destinos, al sector donde va a estar la planta de proceso, los sectores donde van a estar los botaderos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de posteriormente poder construir un plan de producción, pero en este caso va a ser un plan operativo, ¿ya? Obviamente, este plan de producción debería ser muy parecido al plan de producción estratégico que nosotros planteamos acá. Eso, este plan de producción estratégico nos generó cierto band máximo, ¿ya? Ahora que estamos construyendo nuevamente un plan operativo, el band que va a tener este plan va a ser un poquito menor a ese plan, al band que nos dio con el plan estratégico. Ya si es mucha la diferencia, entonces nos empezamos a cuestionar que tal vez nuestro diseño no es tan correcto. Tal vez la posición de los destinos no es correcta porque empieza a elevar la distancia de acarreo. Y de esa manera vamos a poder saber si lo que estamos haciendo en el paso 8 al paso 13 o las decisiones que hemos estado tomando en este horizonte son correctas o no. Luego de construir el plan de producción, debemos determinar la flota, determinar CAPEX, OPEX, hacer un flujo de caja y aquí finalmente vamos a obtener un BAN. Entre comillas, yo le llamo un BAN real. ¿Por qué? Todos los demás BAN que nosotros calculamos fueron BAN temporales o BAN que también le llamo rápidos, ¿ya? Como que queremos tener una noción de cuál va a ser la rentabilidad del proyecto y aplicamos la fórmula de BAN. Pero en realidad el BAN es un indicador económico que se obtiene a través de un flujo de caja. Pero en estas etapas tempranas, cuando estamos en el paso número 7, yo todavía no tengo toda la información suficiente para hacer un flujo de caja. ¿Ya? Pero por eso voy a aplicar la fórmula de BAN que me va a permitir más o menos estimar cuánto va a ser el BAN del proyecto, pero un real BAN necesita considerar inversiones, amortizaciones, depreciaciones, valores libro, valores salvamento, impuestos. Por lo tanto, este BAN que calculamos de forma rápida y en etapas tempranas es un BAN que generalmente tiende a ser de mayor valor del BAN real que puede tener un proyecto cuando lo calculamos a través de un flujo de caja y ese flujo de caja está condicionado a un plan operativizado, ¿ya? ¿Qué significa tener un plan operativizado? Que el tonelaje y las leyes que estamos usando para construir ese plan vienen de un diseño. Y básicamente ese es el proceso de planificación de una mina a cielo abierto. ¿Ya? Es algo que alguno de ustedes me va a poder decir, pero ¿sabe qué? Aquí falta, tal vez en este proceso de definir la tasa de producción, tal vez pueda incorporar la sensibilización de distintas leyes de corte y aplicar ley. Sí, súper válido. Alguien puede decir que dentro de la etapa, no sé, al final en el dimensionamiento,
ustedes como empresa incorporan 2 pasos más. Súper bien, pero en forma súper general sería como el proceso, ¿ya? Serían como los pasos mínimos que necesita la planificación de una mina a cielo abierto. ¿Pueden haber pasos adicionales? Sí, pero en forma súper general serían los pasos que se deberían seguir, ¿ya? Y si se dan cuenta, es algo súper por etapas. Yo no puedo estar construyendo un plan operativizado de producción si yo anteriormente no definí cuántas fases necesita el proyecto. Bien, no me puedo saltar etapas, sino que tengo que ir avanzando etapas por etapa. Es una metodología secuencial, pero sí me interesa como que en etapas tempranas ir eh, prospectando cuál es el valor del van del proyecto. En realidad, el valor del van del proyecto lo voy a obtener en la última etapa, pero más o menos en etapas súper tempranas necesito ir sabiendo si lo que estoy proponiendo va a dar un van atractivo para seguir haciendo más estudios y seguir bajando en este flujo, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que este conocimiento generalmente se enseña muy bien en todas las universidades, tanto las universidades que existen en Chile, las que existen en Perú, las que existen en toda Sudamérica. El proceso de planificación de una mina a cielo abierto se enseña muy bien. Se enseña muy bien a diseñar minas a cielo abierto, se enseña muy bien a calcular las distancias de acarreo, a construir planes de producción estratégico, a utilizar software que construyen planes de producción operativo. Acá podemos nombrar a Cronos, podemos nombrar a MCCO, que construyen planes de producción operativos, que buscan maximizar la rentabilidad del negocio, pero sujeta a varias restricciones de ubicación de la infraestructura, a la distancia de acarreo, a ciertas tasas de producción. Puedo utilizar, acá ya incorporo puedo incorporar el uso de stock, ¿ya? Y analizar diferentes situaciones. Y yo sé que esto se analiza muy bien, ¿ya? Y a veces cuando hablamos del término de minas de panel caving y hablamos de la palabra planificación de mina de panel caving, eh, como que tenemos todas las dudas existenciales. No conocemos muy bien el proceso y tampoco sabemos diferenciar lo que es la planificación estratégica de un panel caving versus lo que es la planificación de largo plazo de un panel caving. Ya no sabemos dónde deja de ser planificación estratégica y dónde comienza la planificación de largo plazo. No sabemos muy bien qué software podemos utilizar para la planificación estratégica o qué software podemos utilizar para hacer planificación de largo plazo. Ya dentro de la planificación de panel caving sucede lo mismo que en una mina a cielo abierto. Las primeras etapas del proceso de planificación son de un carácter estratégico, que van a condicionar a las demás etapas para poder lograr generar un plan de producción operativizado y poder calcular el van a través de un flujo de caja. ¿Ya? Por eso aquí están marcadas en rojo. Y dentro del proceso de planificación de un panel caving partimos con un modelo de bloques. Ese modelo de bloques nos va a servir para la primera etapa, que es la planificación estratégica, ¿ya? Del punto 1 al punto 4 utilizamos modelo de bloques. Igual que si fuera mina cielo abierto, si fuera una mina de Sullivan Stopping, de Roman Pillar, trabajamos con un modelo de bloque. Pero cuando ya decimos que queremos hacer planificación de largo plazo, dejamos de usar modelos de bloque. Y eso es algo que nos impacta, porque todo lo que hemos aprendido en minería es trabajar con modelo de bloque. Ya para la planificación de largo plazo de un panel caving, el modelo de bloque no es la mejor herramienta. Y por eso generamos lo que se llama un modelo de columnas, que eso se adapta mucho mejor a esta metodología de explotación de yacimientos. Por lo tanto, aquí hacemos un cambio de soporte. Ya no utilizamos bloques que almacenan información, sino que lo que vamos a hacer es utilizar columnas o cilindros, dependiendo del software, que se van a ir subdividiendo y cada uno de estos pequeños cilindros va a ir almacenando información, ¿ya? Y al lado de él va a haber otra columna que también va a tener un conjunto de slides,
o divisiones, ¿ya? Que básicamente son como un cilindro. Entonces, en vez de guardar información a través de un cubo en el espacio, lo vamos a guardar en un cilindro en el espacio, ¿ya? Y ahí es cuando marcamos la diferencia de que estamos haciendo planificación estratégica de un panel caving o ya estamos haciendo planificación de largo plazo, ¿ya? Entonces partimos con un modelo de bloque. Ese modelo de bloque lo sometemos a un proceso de valorización. Una vez que tenemos el modelo de bloques valorizados, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que definir cuál va a ser, definir lo que se llama la envolvente económica a diferentes pisos. Y luego tenemos que seleccionar cuál de todas esas opciones vamos a elegir, ¿ya? Es muy parecido a lo que pasa con la mina de Open Pit. Nosotros no tomamos la decisión generando un solo pit, sino que generamos un conjunto de pit. Y luego de ese conjunto de pit, de ese conjunto llamado pit anidado, tenemos que seleccionar nuestro pit del proyecto, nuestro pit económico, ¿ya? Lo mismo sucede con una mina de panel caving. Nosotros lo que vamos a hacer es nuestro proyecto, nuestro cuerpo mineralizado, vamos a analizar qué pasa si lo comenzamos a extraer desde la base de la mineralización. Y lo que vamos a hacer es que vamos a valorizar eso y saber cuánto del banque vamos a obtener si comenzamos a explotar de la base. Luego nos preguntamos, ¿y qué pasa si comenzamos a extraer este cuerpo mineralizado, pero más arriba, omitiendo la extracción de ese sector? Y solamente extraemos desde este punto para arriba y ahí ahora volvemos a hacer todo el análisis y le calculamos un ban. Y luego repetimos el análisis. ¿Qué pasa si comenzamos una cota más arriba y solamente extraemos todo lo que está desde esa cota hacia arriba? Por lo tanto, analizamos la extracción del cuerpo mineralizado a diferentes cotas. Y finalmente generamos un gráfico que es el famoso gráfico de van versus piso, en donde en cierto piso, a cierta cota, acá está la cota o footprint, ¿ya? Y aquí está el van. En cierta cota, yo voy a generar el máximo van. No siempre extraer todo el cuerpo mineralizado es el mejor negocio. Y eso lo tenemos súper claro cuando hablamos de minería a cielo abierto. Si acá tenemos un cuerpo mineralizado cerca de la superficie, alguien puede decir, hagamos un pit súper grande y saquémoslo completo. A lo mejor ganamos 500 millones de dólares. Pero si se dan cuenta, hacer un pit súper grande significa remover una gran cantidad estéril. ¿Y qué pasa si yo solamente remuevo una porción del mineral que tiene asociada una pequeña porción de estéril? Yo tal vez gano 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, no generar el mayor tamaño de pit es el mejor negocio. Y lo mismo sucede en el mundo del panel caving. No extraer todo el yacimiento es la mejor estrategia. Por eso voy a analizar la extracción a diferentes cotas. Y eso es lo que se llama generar o realizar el análisis del piso económico de un proyecto de panel caving. Y va a ser lo mismo que sucedió acá para definir esta curva, para generar la curva de pit by pit que tiene la curva del van del peor caso y la curva del van del mejor caso. Yo les dije que ustedes tenían que plantear una estrategia de extracción. Luego esa estrategia de extracción tenían que hacerle un pequeño plan de producción y luego le calculaban el van. Lo mismo sucede acá. Ustedes a cada uno de estos escenarios de piso económico, ustedes le tienen que, a los bloques, los tienen que someter a un proceso de dilución, ¿ya? Algo que tenemos que tener claro que cuando estamos analizando este modelo de bloques, nosotros asumimos que la extracción va a ser por columnas de bloques. Todos estos bloques que conforman a esta columna se van a extraer y van a empezar a descender, ¿ya? Y lo mismo va a suceder con esta otra columna que puede estar conformada por 10 bloques en la vertical o 100 bloques. Yo analizo que todo eso se van a extraer por un punto de extracción que va a estar en la base de esa columna. Por lo tanto, ese es el principio fundamental de esta metodología. Yo asumo que la extracción es vertical
de la columna de estos bloques. Pero esos bloques, a medida que se vayan descendiendo y yo los voy extrayendo, se van a ir diluyendo. Por lo tanto, tengo que someterlo a un proceso de dilución. También no necesariamente me conviene extraer todos los bloques que conforman a la columna. Tal vez esta primera columna me conviene hacer su extracción solamente hasta la mitad, y ahí es cuando alcanzo el máximo valor para esa columna. Y en otra columna me conviene extraerla completa, y yo voy a obtener un máximo valor para esa columna. Y en otra no me conviene extraerla, porque en realidad solamente está formada por bloques de estéreo. Por lo tanto, hay un análisis de altura de columna, y se tiene que analizar cada columna. Generalmente un modelo de bloque puede llegar a tener 10.000 columnas de bloque. Por lo tanto, a cada una se le somete a ese proceso, ¿ya? Y luego todas las columnas que entregan un valor positivo, imaginemos que toda esta es la base del modelo de bloque, pero simplemente algunas columnas generan un valor positivo durante su extracción, que son las que están en este sector. Bueno, todas esas columnas se le empieza a asignar un número de extracción. Esta va a salir en primer lugar, esta en segundo lugar, esa en tercer lugar, lo que se llama asignarle una secuencia de extracción. Se genera una secuencia simple, ¿ya? Teniendo esa secuencia y el avance de la extracción, el orden en que se van a extraer las columnas, se genera un plan de producción rápido, súper sencillo, y a ese plan de producción se le asigna un van. Y por eso logramos generar esta curva donde ustedes están comparando el footprint o la cota que están analizando, y esa cota tiene un van asociado. Luego repetimos el procedimiento, partimos todo de nuevo desde cero, pero ahora nos paramos, la base que vamos a analizar es un bloque más arriba. Y repetimos todo el procedimiento. Nuevamente hacemos el proceso de dilución para cada columna, nuevamente hacemos el proceso de valorización para cada columna y de determinación de altura económica. Ahora la cantidad de columnas que pueden ser rentables puede incrementarse. Definimos nuevamente una secuencia, le construimos un plan de producción y le calculamos un VAC. Terminamos de analizar el segundo piso y ahora volvemos a hacer todo nuevamente para el tercer piso. Obviamente es un proceso iterativo, ¿ya? Y esto está programado. Existen software que ya tienen programado este proceso. Por ejemplo, el software Footprint Finder que viene en GenCom, su propósito es hacer esto, poder generar este gráfico, que este es el gráfico con el que yo voy a tomar la decisión a nivel estratégico. Yo voy a definir desde qué altura yo voy a empezar a extraer el yacimiento, y más o menos voy a determinar cuál va a ser la forma de ese yacimiento, de la explotación, cuál va a ser la altura de cada uno de los puntos y cuál va a ser el van teórico que yo debería más o menos obtener en el proyecto, ¿ya? Por lo tanto, eso pasa a ser planificación estratégica. Y todo esto yo lo estoy haciendo a base de un modelo de bloque, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno tiene que saber es por lo menos hacer el cálculo, este procedimiento de someter estos bloques a dilución, determinar la altura, plantear una secuencia, construir un plan y luego calcular un van, por lo menos para un escenario, donde tal vez analicemos qué pasa si la extracción está en la cota más baja del modelo de bloque. ¿Por qué? Porque los demás escenarios va a ser el mismo procedimiento. Simplemente que las alturas, como ya ahora estoy analizando qué pasa si comienzo a extraer de la mitad del yacimiento hacia arriba, voy a hacer el análisis pero con menos bloques, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante, que pedagógicamente uno entienda cómo funciona este procedimiento interno. Igual como nosotros entendemos cómo funciona el Pit Optimizer internamente. ¿Cómo se genera esa curva de pit by pit? Esa curva de pit by pit no aparece por magia, sino que hay un procedimiento de ciertos cálculos que hay que ir realizando para cada escenario. Y lo mismo sucede con el software Footprint Finder. Para cada escenario que estamos analizando, hay que hacer un procedimiento al modelo de bloque. Tenemos que diluir, determinar altura de cada punto, plantear una secuencia para todas las columnas que sean de valor positivo, empezamos a definir en qué orden van a ser extraídas, y con eso definimos también, fíjense acá que es un paso importante, definir la tasa de producción. Si queremos construir un plan de producción rápido, necesitamos una tasa de producción,
¿Ya? Lo mismo que sucede con el PID Optimizer, que les pide una tasa de producción para poder construir el plan de producción y calcular un BAN, lo mismo sucede con Footprint Finder, ¿ya? También les va a pedir una tasa de producción. Obviamente calculada de forma súper general, súper rápida, tal vez vamos a decir que la mina tiene una tasa de producción de 10.000 toneladas por día, listo. Pero existen fórmulas mucho más robustas y mucho más complejas para determinar una tasa de producción para una mina de panel caving, pero eso está en el paso número 8. Yo estoy en etapa muy temprana y simplemente quiero definir más o menos a qué cota debe comenzar la explotación y cuánto es el BAN que puede tener alcanzar este proyecto. Va a ser como mi meta a alcanzar. Obviamente, cuando yo empiezo a hacer planificación de largo plazo, voy tomando nuevas decisiones y cada vez ese BAN teórico se vuelve como un poco más difícil de alcanzarlo. Y va a haber una brecha entre el BAN máximo que define la planificación estratégica y el BAN que yo puedo lograr después de todo el proceso de operativización. Lo mismo que sucede con una mina de cielo abierto. ¿Ya? Cuando terminamos de hacer la planificación estratégica y definimos a qué cota comienza la explotación del proyecto, cuando hablamos de mina de panel caving, en la mina de panel caving se caracterizan por tener dos niveles de explotación. Uno que se llama nivel de hundimiento, en donde se va a realizar el quiebre de la base del cuerpo mineralizado, ¿ya? Ese se llama nivel de hundimiento y posteriormente más abajo, generalmente unos 20 metros más abajo, va a haber otro conjunto de galerías llamada nivel de producción. Es importante tener esta diferencia clara. ¿Por qué? Porque el programa, en los primeros 4 puntos, cuando decimos el término piso económico, estamos tratando de determinar esta cota, la cota del nivel de hundimiento. Y todos los demás pasos, del 5 al 15, el análisis se hace con la cota del nivel de producción. Por lo tanto, al nivel de producción es lo que se le llama la cota del footprint, porque ahí va a estar la malla de extracción, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante tener claro esa diferencia. En los primeros 4 pasos yo lo que estoy buscando es a qué cota debería estar el nivel de hundimiento, pero posteriormente yo debo trabajar con la cota del nivel de producción, que está generalmente 18 o 20 metros más abajo, ¿ya? Y ahí yo tengo que definir lo que se llama el polígono del footprint, ¿ya? Que es determinar la envolvente horizontal. ¿Cuál es el área que yo voy a incorporar dentro de mi proyecto de panel caving? ¿Ya? Yo defino ese footprint y luego viene la etapa de convertir ese modelo de bloques en un modelo de columnas. Para la planificación de largo plazo, yo dejo de trabajar con modelo de bloque y hago una conversión a modelo de columnas. ¿Ya? Y una vez, para hacer ese proceso de conversión a modelos de columna, yo necesito lo que se conoce como el footprint, ¿ya? El footprint básicamente está conformado por ese polígono que me representa el área a hundir y esa área a hundir yo la discretizo en puntos de extracción que están separados cada cierta distancia regular, ¿ya? Y yo de dónde saco esa distancia que va a estar separado cada punto de extracción. Existen teorías que me permiten determinar eso, como la teoría del flujo gravitacional. Según el tipo de roca que conforma el yacimiento, yo puedo posteriormente toda esa información tomarla y saber cada cuánta distancia tienen que estar separados esos puntos de extracción. Teniendo esa información dentro del footprint, yo ahora puedo convertir el modelo de bloque en un modelo de columna. Una vez que yo tengo general el modelo de columna, yo voy a establecer una secuencia de extracción, ¿ya? De estos puntos. Yo voy a definir qué punto de extracción va a salir primero, darle un orden. Eso impacta directamente sobre el plan de producción. Van a obtener diferentes planes de producción si ustedes deciden empezar la explotación en el sector norte de un yacimiento y avanzar hacia el sur. Va a ser totalmente distinto si ustedes comienzan en el sur y avanzan hacia el norte. Lo mismo que pasa en una mina a cielo abierto.
Ya no da igual si su fase inicial está en el norte del yacimiento o está en el sur. No da lo mismo. ¿Por qué? Porque cada ubicación de inicio de explotación va a tener un plan de producción distinto y si tiene planes de producción distintos, tiene van distintos. Y lo mismo sucede acá. Si yo planteo cierta secuencia, estoy condicionando el plan de producción que puedo generar y por lo tanto el ban que puedo lograr. Esta es una decisión sumamente importante que está sujeta a muchas restricciones geomecánicas. La dirección que yo avanzo para que yo defino tiene que considerar el tema del esfuerzo, el tema estructural, el tema de cargas. Por lo tanto, se tienen que hacer ciertos cálculos, considerar ciertos criterios para definir esta secuencia de extracción. ¿Ya? Luego tengo que definir, ya que definí cuál es el orden de extracción de cada uno de estos puntos, tengo que definir cuál va a ser el ritmo de extracción, lo que se llama la tasa de producción del proyecto. Y dentro de las minas de panel caving, generalmente no existe una tasa de producción, ¿ya? O sea, existe lo que se llama una tasa de producción global del proyecto. Es como la mina tiene una capacidad total de mover 40.000 toneladas. Lo mismo sucede con un proyecto Open Pit. En un proyecto Open Pit ustedes pueden decir, miren, mi proyecto que está conformado por 5 fases, tenemos una capacidad total de 100.000 toneladas por día. Está bien, súper bien ese cálculo. Pero todos los que han trabajado en planificación de largo plazo saben lo siguiente, que esas 100.000 toneladas que yo voy a remover por día es general, es global. Puede ser que la primera fase, la fase número 1, ellos tengan una tasa por la fase de 50.000 toneladas y la fase 2 tiene un ritmo de 20.000 toneladas por día y la fase 3 tiene un ritmo de extracción de 15.000 toneladas por día. Una cosa es la tasa global del proyecto y la otra es la tasa de las distintas fases que conforman el proyecto. Ya no todas están siendo extraídas al mismo ritmo. ¿Ya? Algunas yo en un Open Pit necesito hundir 10 bancos por año, que se conoce como seeking rate, el número de bancos que extraigo por año, y se relaciona directamente con la tasa de extracción de la fase. En otras fases quiero hundir 3 bancos por año, por lo tanto, lo mismo sucede en una mina de panel caving. La tasa de producción es la tasa global. Y básicamente en un proyecto de panel caving, que esto vamos a ver con más detalle en el curso, la explotación de este proyecto es un proyecto que se divide en 2 zonas, que avanza la explotación en forma horizontal dentro del panel. Yo defino un panel de extracción, pero yo no comienzo a hundir todos los puntos ahora ya, sino que yo inicio con cierta área y con el tiempo, cuando esta área alcanza cierta altura, voy incorporando más puntos a la extracción. Esta nueva área alcanza cierta altura y voy incorporando más puntos a la extracción. Esta área que recién se está incorporando está condicionada a una tasa de extracción más baja. Y la área que ya lleva más tiempo en extracción se dice que es un área liberada y puede tener niveles de extracción más altos. Por lo tanto, hay una diferencia. Lo mismo que sucede en una mina de cielo abierto, sucede en una mina de panel caving. Tengo diferentes sectores en extracción que tienen que estar a diferentes tasas de extracción, pero la suma de estos diferentes sectores es lo que me da la tasa de producción del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, es importante definir esto, las tasas de producción del proyecto, y especialmente cuando estamos en mina de panel caving, hablamos de velocidades de extracción, igual que cuando estamos en minas de cielo abierto, no sí, podemos hablar de tasa de producción, pero generalmente el término que más usamos es el seeking rate. Ya, de esta fase, ¿cuántos bancos vamos a hundir este año? Número de bancos por año que hundimos. Lo mismo sucede con la mina de panel caving. Es cierto, hablamos de toneladas que sacamos al año, pero también hablamos de número de PRC, velocidad de extracción. ¿Cuántas toneladas por día voy a remover por metro de superficie? Ya que es un término que pertenece a la minería de panel caving. Y de esa manera yo puedo evaluar cuál es la velocidad o el nivel de extracción de diferentes sectores y más o menos este valor va de 0,2 a 1. Sectores que recién se están incorporando tienen velocidad de PRC bajo, 0,2, 0,3. Sectores que están con más tiempo en extracción tienen velocidad de extracción más alta. ¿Ya? Si yo multiplico el área que lleva más tiempo en extracción con su velocidad de extracción,
más el área recién incorporada con su velocidad de extracción, me da la tasa de producción del proyecto. Bien, entonces no es algo difícil de entender. Lo que sí hay que hacer es ir paso por paso. ¿Ya? Una vez que yo defino esos parámetros, tengo que hacer un diseño minero. Es sumamente importante eso. ¿Ya? Recuerden que es la gran diferencia de la planificación estratégica versus la planificación de largo plazo, el diseño minero, ¿ya? Luego tengo que someter las columnas que acabo de generar, las tengo que someter a un proceso de dilución. Ustedes me pueden decir, pero usted ya me dijo que cuando hice el análisis a nivel estratégico lo sometí a un proceso de dilución. Sí, pero esa información, ustedes lo que diluyeron fueron las columnas de bloques. Ahora lo que necesitamos diluir son estas columnas cilíndricas y asignarle una ley diluida a cada uno de esas slides, ¿ya? A cada uno de esos cilindros. Por lo tanto, ahora lo vamos a someter a un proceso de dilución, pero para columnas. Luego vamos a definir nuevamente la altura económica que puede alcanzar cada una de estas columnas, ¿ya? Cada columna que conforma lo que se llama el footprint puede alcanzar distintas alturas de extracción. Por lo tanto, hay que someterlo nuevamente a determinación de altura económica, pero ahora con métodos más robustos, ya método un poco más difícil de implementar para definir de forma correcta esa altura que va a alcanzar cada columna. Y ahora incorporo restricciones. Por más que un punto de extracción pueda lograr extraer una columna de 500 metros, tal vez geomecánicamente superar los 400 metros genera mucha inestabilidad en el sector. Por lo tanto, geomecánicamente se restringe esa columna. Y por más que tal vez yo pueda alcanzar en otro proyecto 600 metros de alto, yo tal vez tenga problemas de conexión con la superficie y eso significa que empiece a infiltrarse agua y empieza a descender por la columna hasta el nivel donde se está haciendo la extracción. Y esa agua va a salir en forma de barro a alta presión por el punto de extracción y genera accidentes fatales. Por lo tanto, si mi proyecto tiene problemas de agua-barro, yo también voy a limitar la altura máxima que pueden alcanzar las columnas. Esas restricciones operacionales no fueron consideradas cuando yo hice el análisis de forma mucho más rápida y mucho más sencilla, cuando estaba haciendo el análisis para distintos pisos. Ahora sí, yo ya definí una cota y esta cota la voy a analizar de forma mucho más completa, mucho más robusta, colocando mayores restricciones, ¿ya? Luego que tengo este modelo de columna diluido y que tengo acotada cada columna su altura máxima de extracción, construyo un plan de producción. Y este plan de producción tiene que estar asociado, igual que sucedía en una mina a cielo abierto, a una tasa de producción. Pero más que hablar de tasa de producción, hablamos de velocidad de extracción, que es el PRC, ¿ya? Es el ritmo de extracción por punto, por su velocidad, en toneladas por día por metro de superficie que abarca ese punto. Y aquí incorporamos un parámetro sumamente importante. Yo les dije que nosotros, la metodología panel caving consiste en que a medida que se me van agotando los puntos de extracción, porque llega un punto en que ya extraigo todo el mineral que se podía extraer de la columna, llega un punto en que necesito sí o sí incorporar nueva área y puntos frescos para dar nuevamente inicio a la extracción y poder compensar la pérdida de tonelaje de la parte de atrás del caving, del panel, ¿ya? Esa cantidad de área que yo voy a incorporar por año no es al azar. Yo no vengo y digo, no, voy a incorporarle 500 puntos por año. No, eso está condicionado a la velocidad de construcción que tiene la mina. Una de las características que tiene este método es que no se necesita construir toda la mina para dar inicio a la explotación, sino cierta área inicial. Tal vez el 10, el 20% de toda la superficie se construye y lo demás se va construyendo a medida que va desplazándose la explotación, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito que esa área que me estoy comprometiendo a incorporar sea calculada según los ritmos de construcción del proyecto. 20.000 metros de superficie por año, 40.000 metros de superficie por año. Y ahí tengo que considerar restricciones operativas. Ya
cuáles son los ritmos de avance de galerías horizontales, de galerías verticales, cuáles son los ritmos de avance de la instalación de un pique de traspaso. Por lo tanto, aquí vienen bastantes restricciones operativas que van a afectar al plan de producción, porque yo ahora quiero hacer un plan de producción operativizado. Bien, por lo tanto necesito aprovechar de ponerle todas las restricciones operativas posibles. Y luego, cuando termino de construir un plan de producción, igual que en toda mina de minería subterránea, a diferencia de la minería a cielo abierto, se tiene que construir un segundo plan, que es el plan de construcción de la mina, el plan de preparación, que está condicionado al plan de producción. Esto de acá, lo vamos a conversar más adelante en el curso, no es la mejor estrategia, es lo que se hace. Hoy en día, hasta este punto, hasta el punto 12, existe un software que hace todo esto, que es el software PCBC. Ustedes con el software PCBC pueden hacer el análisis de los 4 primeros puntos de manera estratégica y luego en el software PCBC pueden hacer todo lo que va del punto 5 al punto 12, ¿ya? Pero es el software que existe hoy. Es el software que utilizan las compañías que aplican métodos de panel caving, block caving. ¿Cuál es el tema? El software no construye planes de preparación, solamente llega y se limita hasta la construcción de planes de producción. ¿Ya? ¿En qué orden se va a extraer cada columna? ¿Cuánto material le voy a sacar a cada columna por año? ¿A qué velocidad se la voy a sacar? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el área que voy a incorporar para el próximo periodo? Combina toda esa información. La construcción del proyecto, definir cuándo comienza a construirse cada rampa, cuándo se van a construir los diferentes sectores de la mina, es algo que generalmente se realiza a través de agendadores. Estudio 5 de Planner, Mindset, Atlas de Mindsign, que son agendadores donde uno le puede poner los ritmos de avance de construcción verticales, horizontales, de cierta infraestructura, y de esa manera, este plan de construcción de galerías tiene que conversar con el plan de producción. Si yo tengo cierta superficie que sí o sí inicia su extracción en el año 5, significa que todas las galerías que están dentro de ese área tienen que ya estar construidas para darle inicio a la extracción. Por lo tanto, ahí necesito que converse perfectamente el plan de preparación con el plan de producción. Y es un gran desafío que es un desafío que se enfrentan los métodos de cut and fill, se enfrentan los métodos de Zullian stopping a que puedan existir un match perfecto entre el plan de producción y el plan de preparación y construcción de la mina. Finalmente, cuando tengo esos dos planes, dimensiono la flota de equipos y calculo CAPEX, OPEX y una evaluación económica. ¿Para qué? Para obtener el BAN real del proyecto, ¿ya? Recuerden que el BAN que ustedes obtuvieron en etapas tempranas, en el paso número 4, en esta curva, que es la curva del piso económico, ese es un BAN máximo teórico que pueden alcanzar. Y ahora necesitan, a través de un flujo de caja, obtener cuál va a ser el BAN del proyecto y observar si la brecha que tienen respecto al BAN máximo teórico es muy grande. Si no, significa que tal vez las decisiones que ustedes tomaron desde el punto 5 al punto 15 pueden mejorarse, deben mejorarse para que esa brecha de este BAN del punto 15 sea la menor respecto al teórico que yo podría alcanzar en el proyecto. Lo mismo que pasa en un proyecto de Open Pit. El BAN que ustedes calculan con un flujo de caja acá en el paso número 13 debería ser lo más parecido al BAN que ustedes definieron como best case para el pit que ustedes seleccionaron. Por lo tanto, de eso se trata esta charla, esta conversación, que ustedes vean que la planificación de un panel caving es similar en varios pasos respecto a la planificación de una mina a cielo abierto. Lo principal de esta charla es que vean que es secuencial, hay que pasar por etapas. Yo no puedo estar definiendo la altura económica de las columnas si yo anteriormente no definí la distancia entre puntos de extracción, que eso es lo que se hace en el punto 5. Ya es secuencial. Yo tengo que analizar cada etapa y en cada etapa tengo que realizar distintos cálculos. Hay distintas metodologías empíricas, distintos formulismos que se utilizan en cada etapa. ¿Ya? Hay diferentes estrategias para abordar cada etapa. Y eso es algo sumamente importante. ¿Ya?
Y eso, no sé si hay preguntas. Vi por ahí en el chat que habían algunas consultas. Ever.